Después de haber hablado de la Iglesia fundada por Cristo nuestro Señor, abordaremos ahora un tema dentro de la misma Iglesia específico, que es su constitución jerárquica. Es decir, el modo como la Iglesia está estructurada, los miembros que la componen, destacando desde luego la figura del romano pontífice, del Papa, que hace cabeza en la Iglesia, representa a Cristo, pero sin dejar de tener en cuenta que todos somos incorporados a la Iglesia mediante el sacramento del bautismo, que nos confiere la dignidad de los hijos de Dios, de manera que todos gozamos de esa misma dignidad. Podemos decir que hay una igualdad en cuanto a la dignidad por la incorporación mediante el bautismo. El título, por tanto, de esta sesión es la constitución jerárquica de la Iglesia. En primer lugar, tengamos en cuenta que la Iglesia en la tierra es a la vez comunión y sociedad estructurada. ¿Qué significa qué es comunión y qué es sociedad estructurada? ¿Qué es comunión? Quiere decir que es la comunión de los hijos de Dios, porque todos son bautizados y comulgan del mismo pan que es Cristo. Y eso da entre todos pues una comunidad, una unión común, por esa característica, ese fundamento de ser todos hijos de Dios. Es por otro lado sociedad estructurada, que significa que entre los bautizados se dan relaciones estables propias de una sociedad por las que unos tienen la misión de guiar a otros. Y como el pastor guía y cuida el rebaño, así Cristo pide a los pastores en la Iglesia que hagan lo mismo. Es pues una imagen bíblica, la del pastor y el rebaño, el pastor y las ovejas, que ayuda a entender ambos aspectos, la comunión que hay entre sus miembros y al mismo tiempo esa estructuración social en la Iglesia donde hay pastores y hay rebaño. Los mismos sacramentos que hacen la Iglesia son los que la estructuran para que sea en la tierra el sacramento universal de salvación. Es decir, que la estructuración de la Iglesia deriva de su propio origen. Por los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, los fieles participan de maneras distintas de la misión sacerdotal de Cristo. Esta idea de participar de la misión de Cristo es muy importante tenerla presente, porque todos, precisamente por estos sacramentos, participamos, nos hacemos partícipes de esa misión sacerdotal. Y de la acción del Espíritu Santo en los sacramentos y en los carismas provienen tres grandes posiciones históricas en la Iglesia. ¿Cuáles son esas tres grandes posiciones? Por un lado, los fieles laicos, quienes no son clérigos, quienes están en medio del mundo realizando una actividad ordinaria en la familia, en el trabajo, etc., en la sociedad. Los ministros sagrados, que forman la jerarquía de la Iglesia, son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Y, finalmente, los religiosos. Los religiosos que, como veremos, son personas que se califican por ser consagradas. No necesariamente son sacerdotes, pueden serlo o no serlo. La estructura jerárquica de la Iglesia no implica que unos sean más que otros, puesto que todos por el bautismo estamos llamados a la misión de llevar los hombres y el mundo a Dios. Es decir, todos participamos de esa misma y única misión de la Iglesia por la incorporación que hemos tenido a través del bautismo que nos convirtió en hijos de Dios. Esta misión viene directamente de Dios, por lo tanto nadie necesita permiso para realizarla.
cualquier miembro de la Iglesia ha de sentirse responsable de llevar a cabo la misión de conducir a los hombres y a las estructuras del mundo hacia Dios. No necesita pues un permiso de nadie para llevarla a cabo. Ciertamente necesitamos de la gracia para llevar a cabo esta misión, porque sin Cristo no podríamos hacer nada. Como lo dice el mismo Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, es necesario que algunos en la Iglesia, concretamente la jerarquía, hagan a Cristo sacramentalmente presente. Pensemos, por ejemplo, en la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues es un milagro que solamente pueden llevar a cabo los que tienen el orden sacerdotal y lo realizan como instrumentos de Cristo nuestro Señor, pues realmente es Cristo quien lleva a cabo el milagro. La jerarquía en la Iglesia es querida por Dios, no es un invento humano, no es un acuerdo entre los hombres, no es fruto tampoco de circunstancias históricas en las que un grupo haya prevalecido sobre otro. Es deseo de Dios que en la Iglesia haya una estructura jerárquica. En esta jerarquía está en primer lugar el romano pontífice, el Papa, que es obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Principio visible y fundamento de la unidad de la Iglesia. La Iglesia en su conjunto está unida y los miembros entre sí en la medida en que cada uno de sus miembros y de cada una de las iglesias particulares miran y se unen al romano pontífice. Cristo dio a San Pedro el encargo de presidir el colegio apostólico, el colegio de los apóstoles, y también de confirmar a sus hermanos en la fe. Todas las iglesias particulares, como por ejemplo las diócesis, están unidas a la Iglesia de Roma, no son autónomas, no están separadas de la Iglesia de Roma, porque en ese momento dejarían de ser lo que son. Y lo mismo ocurre con los obispos, que las presiden, están en comunión con el obispo de Roma. La función del Papa es servir a la unidad del episcopado, de todos los obispos, y de esa manera servir a la unidad de la Iglesia entera. El Papa es la cabeza del Colegio de los Obispos. El Colegio de los Obispos es el colegio sucesor del Colegio Apostólico, el Colegio de los Apóstoles. Es cabeza de ese colegio, él es obispo de Roma, y pastor de toda la Iglesia. Tiene por institución divina la potestad plena, suprema, inmediata y universal para toda la Iglesia. No es algo que derive de acuerdos humanos, de razones de conveniencia, sino que se trata de algo querido e instituido por Dios. Esta potestad tiene ciertamente un límite interno. El romano pontífice está dentro y por encima, y no por encima de la Iglesia de Cristo. Está en la Iglesia y la preside dentro de la Iglesia, no está fuera como actuando externamente desde un ámbito, digamos, externo a la Iglesia, evidentemente. Y otra razón de los límites que puede tener el romano pontífice, pues es muy evidente, está sujeto a la ley divina y a la ley natural, como todos los cristianos. Es decir, el Papa no podría actuar en contra de la ley natural. No podría en un momento dado declarar, por ejemplo, que el homicidio es correcto, que es válido robar en cualquier circunstancia, etc. La ley natural está por encima del romano pontífice, como es evidente. El Señor Jesús ha prometido que su Iglesia permanecerá siempre en la fe.
nos lo promete, pero no solamente se trata de una promesa, sino que lo hace efectivo enviando al Espíritu Santo. Lo garantiza con la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Los fieles en su conjunto no se equivocan al adherirse indefectiblemente a la fe, guiados por el magisterio vivo de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, que los fieles, no individualmente, sino en su conjunto, cuando creen una doctrina de fe propuesta por el magisterio de la iglesia, pues pueden tener la seguridad de que están creyendo algo definitivo, algo que no es opinable y que ahí no habrá, por tanto, error, porque el Espíritu Santo está interviniendo. Pero lo mismo ocurre por parte del magisterio de la iglesia. El Espíritu Santo asiste a ese magisterio para que enseñe fiel y auténticamente la palabra de Dios. Hay pues ahí una asistencia del Espíritu Santo a los fieles para que crean en lo enseñado por el magisterio y al propio magisterio para que enseñe las verdades objetivas de nuestra fe y de nuestra moral. Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: la infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en concilio ecuménico, en estos dos casos, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Cuando dicen esta doctrina, esta verdad es definitiva, aquello es infalible, tanto si lo hace el romano pontífice como pastor supremo de la Iglesia o el colegio de los obispos presidido por el Papa, especialmente en un concilio ecuménico. Pero también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, no solemne, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Y en ese caso, todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. También pues cuando se trata del magisterio ordinario, en el que el Papa y los obispos están conjuntamente de acuerdo y la proclaman como doctrina definitiva, están también en la línea de la infalibilidad a la cual los fieles hemos de adherirnos. Los católicos, como es perfectamente comprensible, hemos de cultivar una intensa oración de intercesión por el romano pontífice, por la misión que tiene encomendada, la enorme responsabilidad, nada menos, de guiar a la Iglesia, pues requiere de nuestro apoyo, que indudablemente lo podemos prestar siempre a través de la oración. La unidad con el Papa, importantísima en la Iglesia, conlleva, por ejemplo, no hablar negativamente ni menoscabar la confianza en él. Esto en la práctica es muy importante vivirlo. También en casos en los que no se comparte algún criterio personal concreto, hay muchas cosas que pueden ser opinables, que el Papa pueda decir, declarar o lo que sea, pues puede ser que alguien no esté de acuerdo con aquello. Es preferible guardar silencio para evitar una separación o un ejemplo negativo, y en cambio siempre fortalecer esa unidad con el romano pontífice. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Se dice por esta razón que la Iglesia es apostólica, porque Cristo la ha edificado sobre los apóstoles. Él elige a unos apóstoles, aquellos 12 apóstoles, sobre los cuales edifica su Iglesia. Y también es apostólica porque con la asistencia del Espíritu Santo enseña, custodia y transmite fielmente el depósito de la fe recibido de los apóstoles. Ellos son los que
reciben las enseñanzas de Jesucristo que transmiten posteriormente. Y en ese sentido el Espíritu Santo se encarga de que esa transmisión no se deforme, sino que sea objetiva, y por eso el contenido transmitido procede de los apóstoles, y a eso también corresponde decir que la Iglesia es apostólica. Pero también es apostólica por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles y sus sucesores. Corresponde pues a ellos instruir, santificar y gobernar a la Iglesia. La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Es decir, que la Iglesia es fundada por Cristo, Cristo elige a unos apóstoles, pero esos apóstoles reciben de Cristo la misión de estructurar y dar continuidad a esa Iglesia que Él ha fundado. Para que esta continuidad pueda ser posible, no se corta ese proceso en los apóstoles, sino que ellos tienen la facultad dada por Cristo de elegir a otros que son sucesores suyos y que son precisamente los obispos, que a su vez darán continuidad al origen de la Iglesia. A eso se le llama sucesión apostólica, esa transmisión mediante el sacramento del orden, de la misión y de la potestad de los apóstoles a sus sucesores. Y gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen. Hay esa continuidad maravillosa de tantos siglos y hasta el final de los tiempos, porque así lo dispuso Cristo, y el Espíritu Santo está velando por esa continuidad, que es posible gracias a la sucesión apostólica. A lo largo de los siglos, ordena su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Bien, el Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Los obispos han recibido la misión de enseñar como testigos auténticos de la fe apostólica, de santificar, dispensando la gracia de Cristo en el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también la misión de gobernar al pueblo de Dios en la tierra. La primera idea que señalaba sobre la potestad suprema, plena, del Colegio de los Obispos, no se refiere a un obispo en particular, sino a los obispos unidos colegialmente, los obispos en su conjunto. Por eso se le llama el Colegio de los Obispos. Cristo instituyó, por otra parte, la jerarquía eclesiástica, constituida, como hemos señalado, por los obispos, los sacerdotes, presbíteros y los diáconos. Es instituida por Cristo con la misión de hacerle presente a todos los fieles por medio de los sacramentos y la predicación. La misión también de guiar al pueblo de Dios. Esa es la función de la jerarquía, hacer presente a Cristo a través de los sacramentos, de la predicación y también guiar al pueblo de Dios. Dice el compendio que la jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. El ministerio de la Iglesia tiene pues una dimensión colegial. ¿Qué quiere decir dimensión colegial? Pues que este ministerio no es algo pues propio y aislado de uno de sus ministros, sino que la unión de los miembros de la jerarquía está al servicio, por una parte, de la comunión de los fieles. Todos en su conjunto sirven a los fieles. Por otra parte, cada obispo ejerce su ministerio, pero como miembro del colegio episcopal,
aunque es responsable de la porción que le corresponde, por ejemplo, cuando está al frente de una iglesia particular, de una diócesis, él es el último responsable, pero ejerce su ministerio siempre sabiéndose miembro del colegio episcopal y siempre, desde luego, en unión con el Papa. El obispo, pues, gobierna a la iglesia particular en nombre de Cristo con la autoridad que ha recibido, pero siempre con esta mentalidad colegial. Tiene potestad ordinaria, propia e inmediata bajo el Santo Padre, potestad sobre lo que tiene encomendado. El ministerio en la iglesia está participado en 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Algunas palabras sobre cada uno de estos grados. Son grados de un mismo y único ministerio, de un único sacramento del orden. El sacramento del orden es solo uno, mediante el cual son precisamente ordenados los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Quien ha recibido el grado del episcopado, es el grado máximo, el grado pleno del orden, no deja de ser también presbítero y diácono. Hay por tanto una unidad en los grados. Quien ha recibido el presbiterado no deja de ser diácono. No son como escalones que anulan cada uno de ellos el anterior, sino que quedan integrados. El obispo cuenta con los presbíteros que están incardinados a su iglesia particular para compartir la misma misión que viene del sacramento del orden. Es decir, él gobierna, guía a su iglesia particular, contando siempre con los presbíteros que tiene a su cargo. Los presbíteros que están incardinados y que, por decirlo en términos más coloquiales o más seculares, forman esos sacerdotes equipo con el obispo. Son sus principales, pues, e insustituibles colaboradores. Por eso, ordinariamente, un obispo pues, debe dedicar especial atención y cuidado a sus sacerdotes para integrarlos en la misión que les conviene a todos ellos, con quien hace cabeza en la diócesis o en la iglesia particular, que es el pastor, el obispo. Los presbíteros están revestidos del único e idéntico sacerdocio ministerial que el obispo posee en plenitud. Lo reciben a través del sacramento del orden, con la imposición de las manos del propio obispo o de algún obispo, y la oración consecratoria. Hay una ceremonia que es la ceremonia de la ordenación sacerdotal, presidida por un obispo. Forman parte, pues, del presbiterio. Los obispos de una determinada iglesia particular forman parte del presbiterio de esa iglesia, que es un colegio estable formado por todos los presbíteros que están unidos al obispo. Por ejemplo, en una diócesis pues hay un determinado número de sacerdotes y ese grupo de sacerdotes forma el presbiterio de la diócesis. Todos ellos pues presididos por su obispo. ¿Por qué en la iglesia solamente se ordenan como sacerdotes, y desde luego como obispos, los varones? Es una praxis que la iglesia ha observado desde siempre. Siempre ha llamado al orden del presbiterado solo a varones. ¿A qué se debe este hecho que tiene pues este carácter histórico? Hay que señalar que en algunas épocas, por ejemplo en el período patrístico, hubo algunas sectas que defendieron un sacerdocio femenino, pero ya entonces fueron condenadas esas sectas, esas iniciativas, por San Ireneo, por San Epifanio y por Tertuliano.
haciendo ver que aquello no era compatible con lo querido por Cristo nuestro Señor. Es algo que puede surgir en diversas épocas de la historia. Hoy en día pues, hay iniciativas o movimientos de algunas personas de la jerarquía que apuntan en esa dirección, pero la realidad es que históricamente la Iglesia, en cuanto a su conjunto, en cuanto a su jerarquía y las autoridades correspondientes, ha sostenido siempre esta postura. ¿A qué se debe? Pues es una práctica que no ha tenido cambios nunca, desde el principio se ha mantenido, y la razón fundamental procede de la revelación. No es una razón simplemente de conveniencia que se haya visto oportuna, que sea producto de un acuerdo humano, sino que tiene fundamento en la revelación, y concretamente la Iglesia se ha sentido siempre vinculada a la voluntad de Cristo, que eligió como apóstoles solo a hombres. Esta es la razón principal, este es el argumento principal. Cristo solo eligió para el sacramento del orden a varones. Esto podría tener pues objeciones. Podría alguien pensar, bueno, pero no sería conveniente que también hubiera mujeres en el sacerdocio. El planteamiento es válido en cuanto a cuestionárselo o preguntarse por qué, pero la respuesta claramente está fundamentada en el modo como Cristo procedió. Él podía haber elegido para el colegio apostólico nada menos que a la criatura más excelsa, a su Madre Santísima, pero no lo hizo. La Santísima Virgen tiene una dignidad en cuanto, o por ser la Madre de Dios, está, digamos, a un nivel superior a cualquier otra criatura, y no por ello Cristo le elige para el colegio apostólico. Ella no recibió el sacramento del orden, lo cual es un argumento también importante para ver cómo el ser ordenado sacerdote dentro de la Iglesia u obispo no es un problema o no es un asunto de mayor o menor categoría, es un modo distinto de servir. También aquellas mujeres que lo acompañaban en su vida pública, algunas fueron más fieles, fueron más fuertes que algunos de los apóstoles, y sin embargo tampoco las eligió para el colegio apostólico. Los apóstoles contaron ciertamente siempre con la colaboración de hombres y mujeres, pero eligieron solo a varones como sucesores suyos. Es decir que, por un lado, Cristo procede de esta manera, y los apóstoles, que van a dar origen a esa sucesión apostólica, eligen siempre solo a varones para que los sucedan. Por tanto, tampoco es, como algunos pudieran pensar, fruto de la mentalidad judía de aquella época, que tendía a menospreciar o a minusvalorar a la mujer. Cristo valoró mucho a las mujeres y enseñó la igual dignidad entre hombres y mujeres. Lo dejó clarísimo en todo momento. Su comportamiento contrastó con lo que era habitual entre los judíos de entonces. Por tanto, el no ordenar mujeres no es un demérito, no significa una reducción en la igualdad, puesto que Cristo las trató con la misma, les dio la misma categoría, la misma igualdad que a los hombres. En diversas épocas se ha planteado la posibilidad del acceso de las mujeres al sacerdocio. Es un tema que puede tener una explicación en cuanto que hay, por ejemplo, el deseo válido de que a la mujer se le considere
con los mismos derechos y obligaciones que al hombre en el mundo social, en la sociedad, en la vida pública, lo cual es perfectamente válido, pero también dentro de la iglesia. Y cuando hay esa mentalidad de considerar el orden sacerdotal como una mayor dignidad en las funciones, es cuando las cosas tienden a complicarse. El deseo de que la mujer sea más considerada en la iglesia no debería llevar, como no ha llevado, a pensar que para ello se necesita que sean recibidas en el orden sacerdotal. Ciertamente, en la forma de proceder de la iglesia hay cosas que pueden ser opinables, modo de organizar las cosas. Eso está siempre en proceso de mejora. Las formas de organización en la iglesia son variadísimas y van evolucionando. Sin embargo, hay otras cosas que han sido elegidas y queridas de una determinada manera por Cristo, son las que no pueden cambiar. Y entre ellas está el modo como Él procedió al elegir solo a varones para el orden sacerdotal. San Pablo VI y San Juan Pablo II han considerado que la Iglesia no tiene el poder para admitir mujeres al sacerdocio ministerial. Es una conclusión a la que han llegado y han declarado tanto Pablo VI como Juan Pablo II. Concretamente, en el año de 1994, San Juan Pablo II afirmó que este tema es una enseñanza definitiva de la Iglesia, que ya no está sujeta a revisión. Lo escribió en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis del año 94. Una declaración ya de carácter definitivo. Y un año después, reconociendo que los pastores, los obispos, siempre han enseñado esto en sus respectivas iglesias a lo largo de los siglos, ha habido como este consenso, la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó que se trataba de una enseñanza que goza de la infalibilidad que Dios ha prometido a su iglesia en su magisterio ordinario y universal. Este magisterio ordinario y universal goza también de la infalibilidad cuando tiene estas características, que los obispos en su conjunto, unidos al Papa, sostienen una determinada doctrina y que por tanto se puede considerar como definitiva. Por tanto, ahí está esta conclusión final. Señalo ahora las conclusiones de toda la exposición, diciendo lo siguiente. Primero, que la Iglesia es comunión y sociedad estructurada. Después, que hay tres grandes posiciones en la Iglesia: los fieles laicos, los ministros sagrados, que son los diáconos, los presbíteros y los obispos, y los religiosos. Fieles laicos, ministros sagrados y religiosos. Todos nos incorporamos a la Iglesia mediante el bautismo y gozamos, por tanto, de igual dignidad en cuanto a hijos de Dios. La jerarquía de la Iglesia está constituida por los obispos, los presbíteros y los diáconos y es querida por Dios, no es un invento humano. El Papa es principio visible y fundamento de la unidad de la Iglesia. Tiene potestad plena, suprema, inmediata y universal, conferida por Dios. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia de manera permanente y hasta el final de los tiempos. La infalibilidad sobre materias de fe y moral se ejerce cuando el Papa o el Colegio de los Obispos, en comunión con el Romano Pontífice, proclaman una doctrina como definitiva. Cristo edificó la Iglesia sobre los apóstoles y sus sucesores. Solo los varones pueden acceder al sacerdocio ministerial porque así procedió Cristo al elegir a los apóstoles. La bibliografía de esta sesión se encuentra
en la página de opusdei.org.mx. En el libro está ahí, Síntesis de la Fe Católica, en el número 16, a cargo de Miguel de Salis. Pues termino subrayando lo que señalaba al principio, que pues tiene para cualquier fiel, cualquier miembro de la Iglesia Católica, gran importancia tener clara la estructura de la misma Iglesia, que está a su vez presidida por el Romano Pontífice. Tener claro que el Papa tiene la potestad suprema y que es el guía de la Iglesia, nos lleva a adherirnos a él, a sus enseñanzas, a respaldarlo siempre, a no establecer distinciones entre un Romano Pontífice y otro. Cada uno es diferente, pero en cuanto representante de Cristo merece siempre nuestra adhesión. Y en la medida en que todos los miembros de la Iglesia estamos unidos a la cabeza, al Romano Pontífice, se realiza esa unidad de la Iglesia en su conjunto, que tiene una gran importancia para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión y para que pueda dar todo el fruto al que está llamada.